Estoicos más grandes de la historia. A lo largo de los siglos, muchos pensadores influyentes han adoptado y desarrollado la filosofía estoica. Desde su fundación en la antigua Grecia hasta su impacto en la Roma imperial, los estoicos más grandes de la historia han dejado un legado perdurable en la filosofía, el arte de vivir con virtud y la búsqueda de la sabiduría interior. A continuación, exploramos algunos de los más destacados estoicos que marcaron la historia y siguen siendo fuente de inspiración hoy en día. Zenón de Sitio, 334 a 262 AC. Zenón de Sitio, el fundador de la escuela estoica, es considerado el padre del estoicismo. Nacido en la isla de Chipre, Zenón adoptó la filosofía después de un encuentro fortuito con una antigua obra de Sócrates. Influenciado también por las enseñanzas de los cínicos como Diógenes, Zenón fundó la escuela estoica en Atenas alrededor del 300 AC, enseñando que la virtud es suficiente para la felicidad y que todo lo que sucede está determinado por una razón cósmica y divina, llamada el Logos. Su enfoque en la razón y la virtud como el camino para alcanzar la paz interna ha perdurado a través de los siglos. Epicteto, 55 a 135 DC. Epicteto es uno de los filósofos estoicos más conocidos, aunque no nació en un entorno acomodado. Nació como esclavo en Roma, pero su enseñanza y sus escritos han dejado una profunda marca en la historia del estoicismo. Tras su liberación, Epicteto fundó una escuela de filosofía en Roma y, más tarde, en Nicópolis, donde desarrolló muchos de los principios que hoy conocemos como parte del estoicismo. Sus enseñanzas, recopiladas en el Enquiridión, Manual y los Discursos, se centran en la importancia de aceptar lo que está fuera de nuestro control y concentrarnos en lo que depende de nosotros, como nuestra actitud y nuestras acciones. Epicteto decía, no es lo que te sucede lo que te molesta, sino cómo reaccionas a lo que te sucede. Esta lección de resiliencia y autodisciplina ha influido en generaciones posteriores y es un claro ejemplo de la aplicación del estoicismo en la vida cotidiana. Séneca, 4 AC, 65 DC. Lucio Anneo Séneca, conocido simplemente como Séneca, fue un filósofo, dramaturgo y político romano que fue una de las figuras más destacadas del estoicismo romano. A pesar de su alta posición política como consejero del emperador Nerón, Séneca vivió de acuerdo con las enseñanzas estoicas y fue un fuerte defensor de la renuncia a los placeres materiales en favor de la virtud. Sus cartas a su amigo Lucilio, recopiladas en las Cartas a Lucilio, son uno de los documentos más influyentes del pensamiento estoico, en las que ofrece consejos prácticos sobre cómo vivir de manera virtuosa en un mundo caótico. Uno de sus aforismos más conocidos es, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Séneca creía en la importancia de usar el tiempo sabiamente, reflexionando sobre la muerte y la brevedad de la vida para inspirar una mayor dedicación a los valores fundamentales de la filosofía estoica, la virtud y la sabiduría. Marco Aurelio, 121 a 180 DC. Marco Aurelio es, sin duda, uno de los más grandes y admirados estoicos de la historia, conocido por su filosofía y también por ser uno de los emperadores más destacados de Roma. En sus meditaciones, escritos personales que nunca tuvieron intención de ser publicados, Marco Aurelio reflexiona sobre cómo llevar una vida recta mientras gobierna un imperio vasto y enfrenta desafíos constantes. Sus pensamientos se centran en la importancia de la autodisciplina, la fortaleza interior y la dedicación a la razón, anteponiendo la justicia y el bien común al ego y los intereses personales. La obra de Marco Aurelio ha sido una fuente constante de inspiración para líderes y pensadores a lo largo de los siglos. Como emperador, mostraba un alto nivel de paciencia y moderación, buscando gobernar no solo con sabiduría política, sino también con los principios fundamentales del estoicismo, como la resignación ante lo que no se puede cambiar y la dedicación al bien moral. Cicerón, 106 a 43 AC. Si bien Cicerón no se considera un estoico en sentido estricto, su influencia en el pensamiento estoico fue significativa, dado que promovió los principios de esta filosofía a través de su obra literaria y filosófica. Fue un orador, escritor y político romano que, aunque influido por las escuelas filosóficas de la época, integró aspectos del estoicismo en su pensamiento.
En su obra de Officiis, sobre los deberes, Cicerón explora las virtudes éticas estoicas como la justicia y la sabiduría, y las pone en contraste con la política y el comportamiento moral en la vida pública y privada. Su influencia, por lo tanto, fue crucial para el desarrollo del pensamiento estoico, particularmente en la Roma republicana, y ayudó a transmitir el estoicismo a una audiencia más amplia. Diógenes de Sinope, aproximadamente 412 a 323 AC. Aunque Diógenes es más conocido como uno de los filósofos cínicos, su influencia en los estoicos es innegable. El estoicismo se inspiró profundamente en la escuela cínica, especialmente en el énfasis de los cínicos en la autosuficiencia, el desprecio por los placeres materiales y la búsqueda de la virtud por encima de todo. Diógenes, con su vida austera y desafiante, inspiró a los estoicos a vivir de manera sencilla y a rechazar los lujos innecesarios. Diógenes vivió de acuerdo con la naturaleza y las enseñanzas de la razón, principios clave que también son centrales para los estoicos, aunque adoptó una postura aún más radical. Musonius Rufus, 25 a 95 DC. Musonius Rufus fue uno de los filósofos estoicos más importantes de la Roma imperial. Maestro de Epicteto, Rufus promovía la idea de que la filosofía debía ser aplicada a la vida cotidiana y que la virtud se manifiesta en nuestras acciones diarias. A diferencia de otros filósofos, insistió en que la práctica de la filosofía no debe ser solo teórica, sino transformadora, incidiendo directamente en nuestra vida práctica, especialmente en la moralidad personal y la justicia. Rufus enseñaba que la virtud no se alcanza por la teoría, sino a través de acciones valientes que se alinean con los principios de la razón. A través de sus enseñanzas, contribuyó a consolidar el estoicismo en la vida cotidiana de los romanos. En conclusión, los grandes estoicos de la historia nos dejaron legados valiosos que siguen siendo relevantes para los desafíos de la vida contemporánea. Zenón de Sitio, Epicteto, Séneca, Marco Aurelio, Cicerón, Diógenes y Musonius Rufus han moldeado nuestras concepciones sobre la virtud, el autocontrol y la sabiduría. Su ejemplo nos inspira a buscar la paz interna y el dominio sobre nuestras emociones, independientemente de las circunstancias externas. Si deseas seguir conociendo más sobre los grandes filósofos estoicos y sus enseñanzas que pueden cambiar tu vida, suscríbete al canal y mantente al tanto de nuestros próximos contenidos.